Un cordial saludo, un fraternal abrazo y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recordemos nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8, todo corridito, tanto en YouTube como en Facebook. Estudios bíblicos, escudriñamos las Escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros. Nuevamente escudriñamos las Escrituras. Le sacamos el jugo. Estudiamos lo que la palabra de Dios tiene que decir. Aquí no inventamos. Le damos la más cordial bienvenida a todos con nuestro estudio de hoy. Se titula El plan de salvación, la encarnación. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo, bendito y glorioso nombre. Te damos gracias nuevamente, oh Dios, por todas tus bendiciones. Gracias por la vida y la salud. Gracias, mi Dios, por las bendiciones espirituales. Gracias por habernos buscado y habernos encontrado. Gracias, mi Dios. Alabado sea tu nombre. Suplicamos, oh Dios, tu presencia en medio nuestro. Permite, oh Dios, que nuestras mentes sean abiertas para que podamos entender y comprender cuál es el verdadero mensaje de salvación. Acompáñanos, dirígenos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy, plan de salvación. Cuando escuchamos hablar del plan de salvación, lo primero que se nos viene a la mente es a nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Esto es muy cierto. Sin embargo, mis amados hermanos y amigos, esto es muy cierto que sin su sacrificio su sacrificio de muerte en la cruz del Calvario, el plan de salvación no se hubiera completado. Es más, podemos decir categóricamente que su muerte en la cruz fue el punto culminante del plan de salvación. Esto es bien importante recordarlo. Fue el punto culminante del plan de salvación. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia a profundidad, nos damos cuenta de que el plan de salvación no consiste únicamente, me están escuchando, ¿verdad? El plan de salvación no consiste únicamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Cuando estudiamos la Biblia más a profundidad, nos damos cuenta de que el plan de salvación tiene diferentes nombres. Podemos poner el plan de salvación, ¿verdad? Que es el más conocido de todos. Plan de salvación. Pero esto es lo mismo que el plan de redención. ¿Ve? ¿Y saben qué? Esto es lo mismo que el plan de restauración. ¿Lo ven?
Le podemos poner 3 nombres y los 3 nombres estarían totalmente correctos. Y alguno de ustedes posiblemente podrá preguntarse, pero hermano Pedro, plan de restauración, ¿eso se lo está inventando usted ahora o qué? ¿Restaurar qué? Ah, mi amado hermano y amigo que me escuchas. Restaurar el mundo. Restaurar el universo. ¿Saben a qué? A su condición original. A su condición original. ¿Y cuál fue la condición original de este universo? ¿Cuál fue la condición original de este mundo? Ustedes recuerdan en esa primera semana de la creación, cuando nuestro Dios dedicó 6 días para la creación total de este mundo. En el 6º día, en cada día, nuestro Señor decía, me quedó bueno, me quedó bueno. Pero en el 6º día, Él dijo, me quedó bueno en gran manera. O sea, que cuando nuestro Dios terminó la creación de este mundo, incluyendo a nuestros primeros padres, cuando Él mismo evaluó su obra, Él dijo, verdaderamente me quedó espectacular, me quedó tremendo. Por lo tanto, el plan de salvación, el plan de redención, es lo mismo que el plan de restauración. Y si ustedes se recuerdan, en las últimas 2 presentaciones, precisamente, se llamaron el tema En camino hacia la restauración. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea para siempre. Muchos cristianos, buenos hermanos cristianos, piensan que el plan de salvación terminó precisamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Ellos piensan que el plan de salvación fue única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario. Y que con eso ya terminó el plan de salvación. Eso es lo que creen muchos. Otros muy queridos hermanos piensan que el plan de salvación va a terminar, o sea, a culminar cuando nuestro Señor Jesús venga en gloria a buscar a su pueblo redimido. Que en ese momento nuestro Dios va a coger a todos los redimidos y nos va a llevar al cielo. Y ellos piensan que el cielo va a ser la morada permanente de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad. Fíjense. Morada permanente. Ellos piensan que el cielo va a ser sencillamente la morada permanente de todos los redimidos. Y que en ese momento va a terminar el plan de salvación. Cuando estudiamos la Biblia a profundidad, como lo estamos haciendo en nuestros estudios, nos damos cuenta de que, si bien es cierto que nuestro Señor viene en gloria, oigan, y eso es muy pronto, amados hermanos y amigos,
prácticamente todas las señales se han cumplido al pie de la letra. Todo al pie de la letra. Cuando nosotros leemos el periódico de cada día, es como si leyéramos la Biblia, porque la Biblia nos está diciendo, nos ha dicho qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, el Señor está muy cerca. Preparémonos. Eso es lo que hacemos. Pues, aunque es muy cierto que nuestro Señor sí viene, pues Él lo prometió, a buscar a su pueblo y llevarnos al cielo. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que eso es cierto, pero que el cielo no va a ser la morada permanente como ellos piensan. El cielo no va a ser la morada permanente de los redimidos. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que realmente la morada permanente de los redimidos va a ser precisamente esta tierra renovada, esta tierra recreada. Gloria sea nuestro Dios, alabado sea para siempre. Eso es lo que nosotros encontramos cuando estudiamos la sagrada palabra de Dios. Vamos a darle un vistazo a ver qué es lo que nos dice la Biblia con relación a la morada permanente. Isaías capítulo 65 versículo 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Fíjense que es tremenda promesa. El Señor está empeñando su palabra en que Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra. O sea, que el Señor nos está prometiendo que la morada permanente para nosotros, los redimidos, no va a ser el cielo. El cielo va a ser una morada por un periodo de tiempo específico. Más adelante vamos a ver cuánto es ese periodo de tiempo. Vamos a estar en el cielo, sí. El Señor viene, nos va a recoger y vamos a ir al cielo. Pero no va a ser la morada permanente. Va a ser por un periodo específico de tiempo, porque luego la morada permanente va a ser aquí en la tierra. Y aquí tenemos la promesa de nuestro Dios. Va a ser nuevos cielos y nueva tierra. Y fíjese lo que dice, que de lo primero no habrá más memoria, ni vendrá el pensamiento. O sea, que de todo lo que nosotros hemos pasado aquí en este mundo, no nos vamos ni a acordar. Gloria sea mi Dios. Gracias, Padre. Ni siquiera nos vamos a acordar de eso. Y alguno de ustedes estará pensando, ¿y qué vamos a hacer aquí en esta tierra? Vamos a estar debajo de un árbol, ahí acostado, bajo la sombra, durmiendo. ¿Quieren saber? Vamos a ver. Isaías 65, en esta ocasión los versículos 21 al 24. Y fíjense lo que dice nuestro Dios. Lo que nosotros vamos a hacer aquí. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y fíjense qué
qué tremendo versículo es el versículo 24. Y antes que clamen, ¿cuándo? Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Gloria, gloria, gloria. Si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos y amigos, al nosotros leer lo que dice ahí, que es lo que vamos a hacer nosotros los redimidos, es exactamente lo que iba a hacer Adán y Eva en el huerto del Edén. Gloria sea mi Dios. Gloria. O sea, que la voluntad de Dios para con nuestros primeros padres se va a cumplir con los redimidos, con usted y conmigo. Gloria sea mi Dios. Alabado sea. Les quería llamar la atención al versículo 24, cuando dice que antes que nosotros clamemos, Él va a responder que mientras aún nosotros estemos hablando, Él ya estará escuchando. Y uno dice, oye, pero ese Dios tiene un oído biónico, porque en verdad va a responder rápido. O sea, eso va a ser una llamadita y rapidito responde. No. Vamos a ver. La Biblia, mis amados hermanos, es una armonía perfecta. Perfecta. Por eso es que nosotros conocemos cuando hay dogmas y doctrinas fuera de la palabra de Dios. Cuando esos doctrinas y dogmas no entran en armonía con lo otro que dice la palabra de Dios. ¿Lo ven? Siempre hemos dicho, y ustedes lo saben, que hay muchos queridos hermanos cristianos que piensan que el Antiguo Testamento fue solamente para los judíos. Eso se lo han metido de una manera en la cabeza que ya ellos lo tienen grabado. Y cada vez que alguien cita algo del Antiguo Testamento, no, eso es del Antiguo Testamento, olvídate, eso es de los judíos, eso no nos aplica a nosotros. A nosotros nos aplica solamente el Nuevo Testamento. Pues para esos queridos hermanos que piensan de esa manera, esto es el Antiguo Testamento. El libro de Isaías es el Antiguo Testamento. Pero para que ustedes vean la armonía que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que se den cuenta que toda la palabra de Dios es inspirada. Gloria sea tu nombre. Toda la palabra de Dios. La Biblia no dice que el Nuevo Testamento es lo único que está inspirado. No, toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hablando del Apocalipsis, vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan en el Apocalipsis con relación a esto. Apocalipsis 21 del 1 al 4 nos dice: vi un cielo nuevo. Dígame si eso está en armonía con lo que hemos dicho. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Ven ustedes? Cielo nuevo, tierra nueva. Exactamente lo mismo que estaba diciendo Isaías. Exactamente lo mismo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
quiero hacer una explicación de esto. Mis amados hermanos y amigos, ustedes saben que nuestro Señor Jesús prometió que iba para el cielo a hacer morada, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 14, los versículos del 1 al 4, donde, parafraseando más o menos, Él dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, cuando regrese, o sea, que está prometiendo regresar, cuando regrese, los tomaré a ustedes, los recogeré y me los llevaré para el cielo. Porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Por lo tanto, cuando el Señor venga en su regreso, en su segunda venida, nos va a venir a recoger al pueblo de Dios, a todos los redimidos de todas las épocas. Y nos va a llevar al cielo, a morar. ¿A dónde? A esas moradas que Él ha preparado. Pero cuando se cumpla el periodo específico de tiempo, fíjese lo que dice el apóstol Juan, que esa ciudad, esa santa ciudad, esa nueva Jerusalén, que es a donde Él nos va a llevar a vivir, va a descender. ¿A dónde? A este cielo nuevo y a esta tierra nueva. Gloria sea mi Dios. Alabado sea para siempre. ¿Por qué? Porque la morada permanente nuestra va a ser precisamente aquí, en esta tierra. Vamos a seguir leyendo, que el tiempo sigue. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, ¿quién? Dios. Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria sea mi Dios. Fíjense lo que dice el versículo 3. Esto es una cosa gloriosa, mis amados hermanos, gloriosa. Alabado sea tu nombre. Gloriosa. Dice el versículo 3 que Dios morará aquí con nosotros. Alabado seas. Cuando la ciudad en que estemos en el cielo baje a estos cielos nuevos y tierra nueva, a este mundo renovado, recreado, Dios mismo va a bajar con nosotros y va a morar con usted y conmigo. ¡Qué bendición tremenda! Por eso es que Isaías dice que antes que nosotros terminemos de hablar, ya Él habrá escuchado y ya Él habrá respondido. ¿Por qué? Pero si va a estar aquí con nosotros, va a ser nuestro vecino. Gloria sea mi Dios. Alabado sea para siempre. Qué maravillosa esperanza. Qué maravillosa promesa. Qué tremendo. Qué tremendas palabras de nuestro Dios para usted y para mí. Fíjese lo que sigue diciendo, volviendo a Isaías 66. En esta ocasión, Isaías 66, versículo 22.
Porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago van a permanecer delante de nuestro Dios. Hermanos y amigos, los cielos nuevos, la creación de cielos nuevos y tierra nueva, es un mensaje recurrente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la culminación del plan de salvación. Gloria sea su nombre. La voluntad y el propósito de nuestro Dios desde un principio, desde que planificó la creación de este mundo, fue que la humanidad, nuestros primeros padres, habitaran permanentemente esta tierra. Hermanos, eso es lógica. No se necesita ser un científico o un teólogo para entenderlo. Si Dios hubiera querido que nuestra morada permanente fuera en el cielo, nos hubiera creado en el cielo. ¿Para qué creó entonces esta tierra? ¿Para qué? ¿Ven ustedes? Eso es lógica. La voluntad de Dios siempre ha sido que la morada permanente de la humanidad sea en esta tierra, en este planeta. ¿Y saben qué? La voluntad de Dios siempre se cumple. Gloria sea tu nombre. Alabado sea para siempre. Por lo tanto, la palabra, y lo hemos leído, nos dice que la culminación del plan de salvación va a ser precisamente cuando usted y yo y todos los redimidos de todas las edades estemos viviendo aquí permanentemente. Ahora, esto es la culminación del plan de salvación. Antes de eso, tiene que pasar por un proceso o por unas etapas o por unas fases para proveerle diferentes alternativas. Tienen que pasar por un proceso, diferentes etapas y diferentes fases. Debemos entender, hermano, esto que voy a decir ahora es bien importante. Yo lo he dicho anteriormente, pero es que no me canso de decirlo porque cada vez que hablo con alguien, un querido hermano cristiano cualquiera, cuando hablo con ellos y ellos me presentan su modo de pensar, me doy cuenta de que esto no ha sido completamente entendido. El plan de salvación, mis amados hermanos, no fue pensado a última hora. No fue que nuestros primeros padres cayeron en pecado y nuestro Dios se puso a decir, ¿y ahora qué hago? Esto es pecado, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a inventar. No, hermanos, no. El plan de salvación fue concebido, planificado, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes
antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el Señor nos salvó, que el Señor nos llamó con llamamiento santo para formar parte de su pueblo, como son ustedes y como soy yo. Nosotros formamos parte de su pueblo. ¿Y sabe cómo llama a este pueblo? Un pueblo santo. Gloria a su nombre. Santo. O sea, santo significa separado para un uso especial. Lógicamente, separado para el servicio de nuestro Dios. ¿Y desde cuándo fue diseñado, pensado y planificado ese plan? Nos dice, desde antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde antes que el tiempo empezara a contar en este mundo. ¿Y cuándo fue eso? Desde antes de la creación. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El apóstol Pedro nos está diciendo, mis amados hermanos y amigos, que el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario ya estaba destinado. ¿Qué significa destinado? Planificado. Concebido. Diseñado. Póngale todos los demás adjetivos que ustedes quieran. Es decir, que el plan de salvación fue planificado mucho antes, pero mucho antes de la fundación de este mundo. Fíjense, si analizamos bien lo que dice el apóstol Pedro aquí, esto es una cosa tremenda. Esto es algo, pero tremendo. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en esta ocasión, que también lo dice el apóstol Pablo, en otras palabras. El apóstol Pedro está diciendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue destinado antes de la fundación del mundo, fue planificado antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Mis amados hermanos y amigos, eso significa que nuestro Dios, en su omnisciencia, que Él todo lo sabe, Él sabía que nuestros primeros padres iban a pecar. Él sabía que nuestros primeros padres iban a desobedecer, iban a transgredir su mandamiento. O sea, Él sabía que ellos se iban a constituir en pecadores. Por eso fue que aún antes de la fundación de este mundo,
aún antes de la creación de Adán y Eva, el plan de salvación ya había sido concebido, planificado. ¿Lo ven? Porque Él sabía que ellos iban a pecar. Y la pregunta que nos podemos hacer es, wow, pues entonces, si nuestro Dios sabía que ellos iban a pecar, ¿por qué continuó con la creación? ¿Por qué no desistió? Porque eso le ha traído un gran dolor de cabeza. Imagínense, no solamente ellos, sino el resto de la humanidad, por estos 6.000 años de pecado que llevamos. ¿Por qué entonces Dios continuó con la creación? ¿Quieren saber por qué? La Biblia lo contesta. Primera de Juan capítulo 4, versículos 9, 10 y 19. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Fíjense lo que dice. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste? Consiste no en que nosotros le hayamos amado. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No. ¿En qué consiste? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Alabado sea mi Dios. Gloria sea para siempre. Hermanos y amigos, la única razón por la cual Dios, sabiendo que nuestros primeros padres iban a pecar, y continuó con la creación, fue nada más y nada menos que por amor. Gloria sea su nombre. O sea, miren lo que estamos diciendo. Que tanto la creación por primera vez de este mundo y de nuestros primeros padres, tanto la creación como la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Déjame borrar aquí, porque esto que voy a decir ahora lo tengo que anotar. Tanto la creación como la redención, el fundamento y la base de estas dos cosas, ¿sabe qué fue? El amor de nuestro Dios por nosotros. El amor de nuestro Dios por nosotros. Sabiendo nuestro Dios que nuestros primeros padres lo iban a traicionar, Él continuó con la creación. Por eso dice la Escritura, no es que el amor que nosotros le tenemos a Dios radica en nosotros. No. El amor que nosotros, que usted y yo le tenemos a Dios, radica en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó primero. O sea, que el amor que usted y yo le profesamos a nuestro Dios es en respuesta
en respuesta a ese inmenso amor que Él nos ha tenido a nosotros. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 33, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios hacia usted, hacia mí, hacia toda la humanidad, hacia nuestros primeros padres y toda la humanidad, es eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene fin. Que no tiene fin. Es tan grande, tan inmenso, tan extraordinario ese amor, mis amados hermanos, que la segunda persona de la deidad, o sea, Dios, decidió personalmente venir a este mundo para expiar los pecados suyos y los pecados míos. Gracias, mi Dios. Gloria a tu nombre. ¿Ven ustedes? Tan grande es el amor de nuestro Dios. Quiero, antes de seguir, hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho, porque hemos hablado de un par de cositas. ¿Ok? Rapidito, esto va a ser rapidito. Número uno, es para que podamos entender mejor lo que vamos a entrar ahora. ¿Lo ven? Número uno, ¿qué es lo que hemos dicho? O sea, yo no he dicho nada. Quien lo ha dicho todo es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos ha dicho la palabra de Dios? En primer lugar, que la intención, el propósito, la voluntad de Dios al crear este mundo fue para que fuera la morada permanente de toda la humanidad. Lo demostramos, ¿verdad? Esa fue la intención. Eso significa que aunque cuando nuestro Señor venga nos va a llevar al cielo, vamos a estar allí un periodo específico de tiempo en el cielo. Y luego esa santa ciudad va a descender al cielo nuevo y la tierra nueva que Él va a crear para usted y para mí. Gloria sea nuestro Dios. O sea, que el cielo no va a ser la morada permanente de los redimidos. Lo otro, que el plan de redención o el plan de salvación no fue algo que surgió como de última hora. Vamos a hacer esto. No. El plan de salvación y de redención fue concebido, planificado, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación de nuestros primeros padres. El plan de salvación siempre ha sido el plan A. Dios nunca ha tenido un plan B para la redención del hombre. Gloria sea su nombre. Luego, la base y el fundamento, tanto de la creación como de la redención, es el amor de nuestro Dios, que Él siente por todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora, el plan de salvación consiste en varias fases. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? En varias fases o varias etapas. Hoy, en lo que nos resta de tiempo, vamos a presentar la primera fase del plan de salvación. Y rapidito, vamos a ir a la Biblia. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14. Nos dice allí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, que ese Verbo era parte de la deidad. ¿Lo ven? Ese Verbo era parte de la divinidad. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo
¿Cuál verbo? Este. El que estaba en el principio con Dios. El que era Dios. Ese verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, aquí nos está diciendo que el verbo de Dios, el verbo, ese verbo que es Dios, parte de la deidad, se hizo carne, se encarnó. A eso se le llama la encarnación. Encarnación. Y ese fue nada más y nada menos que la segunda persona de la deidad, o sea, el Hijo. Gloria sea a tu nombre. Gloria, gloria, gloria. Es decir, que si nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y tierra, se encarnó, significa que Él se quitó sus vestiduras reales de Rey, Señor Todopoderoso y se vistió con el manto de la humanidad, con ese mismo manto que tiene usted y tengo yo. ¿Lo ven? A eso le llamamos la encarnación. Fíjese lo que dice ahora el apóstol Pablo, allí en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo fue que nació nuestro Señor Jesús? Aquí dice, cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuándo se cumplió el tiempo? ¿En dónde? ¿En qué? Mi amado hermano y amigo. Cuando se cumplió el tiempo en el calendario de nuestro Dios, gloria sea tu nombre. Porque ¿saben qué? Dios tiene su propio calendario. Dios tiene su propia agenda. Él no depende del calendario nuestro. Él no depende de la agenda nuestra. Él tiene su propio calendario y su propia agenda. Nos está diciendo aquí que el Hijo de Dios se vistió de la humanidad, o sea, que la encarnación de Dios ocurrió exactamente en el momento que Dios había planificado. Gloria sea su nombre. Alabado sea para siempre. Es decir, que nuestro Señor Jesús no fue por casualidad que Él nació en la época y en el tiempo en el que Él nació. No, eso no fue casualidad. No, eso estaba ya planificado en el calendario de Dios. El Señor Jesús se hizo hombre y nació como hombre en el momento justo que nuestro Dios tenía en su agenda. Gloria sea nuestro Dios. Eso, mis amados hermanos, es una tremenda noticia para nosotros, para usted y para mí y para todos los que somos cristianos y creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque eso indica que nuestro Dios está en control. Y que lo que se está cumpliendo no es ni la agenda suya, ni la agenda mía, ni la agenda del presidente, ni la agenda del gobernador. Lo que se está cumpliendo es la agenda y el propósito de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Mis amados hermanos y amigos, el Señor nos está diciendo que Dios se hizo hombre. Eso se llama la encarnación. En el Antiguo Testamento hay un sinnúmero de profecías. Que hablan sobre el cumplimiento de este acontecimiento.
vamos a tomar solamente un par de ellas. Dicen que para prueba, con un botón basta. Vamos a darle 2 botones, 2 pruebas. Por lo menos 2 profecías en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo se cumplieron en el Nuevo Testamento. Con relación a esto, a la encarnación de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir rápido allí a Salmos 130, 7 y 8. Salmos capítulo 130, los versículos 7 y 8. Y dice: así tú, Israel, espera al Señor. Espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Este texto está tremendo. Él mismo, ¿quién? Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria sea nuestro Dios, alabado sea para siempre. Fíjense que el texto comienza diciendo, haciéndole un llamado a Israel para que espere, Y uno se puede preguntar, ¿pero esperar qué? ¿Qué tenemos que esperar? Pues mi hermano, esperar a que se cumpla el tiempo en el calendario de Dios. Es una manera de decir al pueblo de Dios: no te desesperes, no te preocupes. Ya Dios tiene en su calendario cuándo va a ser el momento justo y preciso. Espéralo, que va a llegar. Nos sigue diciendo el texto que en el Señor hay amor inagotable. ¿Qué significa esto? Esto lo que hace es que confirma lo que hemos hablado, que tanto la creación como la redención, la base y el fundamento de la creación y la redención es el amor inagotable de nuestro Dios. Luego nos sigue diciendo la profecía: en Él hay plena redención. Plena redención. Dice, Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. O sea, mis amados hermanos, lo que nos quiere decir la profecía es que Dios no va a delegar la misión, la obra de la redención en nadie. En nadie. Él mismo, dice, Él mismo vendrá a redimir a su pueblo. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a buscar el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Él, ¿quién? Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre. Fíjense que en esta ocasión el ángel que está hablando con José le dice a José hasta el nombre que le tienen que poner a ese niño que van a nacer. Y le dice que le tiene que poner Jesús. ¿Y por qué Jesús? Ustedes saben que en esa época los nombres tenían un significado particular. Cada nombre tenía un significado particular. Y el nombre de Jesús no era la excepción. ¿Qué significa Jesús? Ahí te lo está diciendo. Porque Él salvará a su pueblo. O sea, Jesús significa Salvador, que es lo mismo que Redentor. Por lo tanto, tenemos el cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesús, el Mesías prometido. ¿Lo ven? El Dios que iba a venir personalmente a redimir a su pueblo de sus pecados, en la persona de nuestro Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Lo otro,
Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen os dará, esto es importante, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ah, cara, ahora tenemos otro nombre para nuestro Señor Jesús. Otro nombre. Pero fíjense, antes de llegar al nombre, el texto nos dice lo siguiente: el Señor mismo os dará señal. ¿Qué significa eso? Amados hermanos y amigos, esto significa que el Señor nunca ha dejado desprovisto ni de instrucción ni de dirección a su pueblo. Dios siempre, a través de todas las épocas, siempre ha guiado a su pueblo. Gloria sea mi Dios, alabado sea para siempre. Siempre. ¿Y saben qué? Esta época en la que usted y yo nos ha tocado vivir, siglo XXI, año 2021, no es la excepción. No es la excepción. Nuestro Dios continúa guiando y dirigiendo a su pueblo. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que su pueblo sea perfecto. No estamos diciendo que todos los que formamos parte del pueblo de Dios somos perfectos. Eso no es lo que dice. No, eso no es lo que dice. Lo que dice es que nosotros formamos parte de su pueblo. Y Él sigue guiando a su pueblo. Aunque seamos imperfectos. Aunque nos equivoquemos. Aunque a veces estemos medio dispuestos a caer en tentación. En el pasado, el pueblo de Israel fue el pueblo de Dios. El pueblo de Israel no fue perfecto. El pueblo de Israel siempre, como decimos aquí en Puerto Rico, tiraba siempre para el cercado. Siempre. ¿Ven? Es más, era más el tiempo que el pueblo de Israel era desobediente a Dios que el tiempo que él era obediente, que él era fiel. Sin embargo, continuó siendo parte del pueblo de Dios. Sin embargo, siguió siendo el pueblo de Dios. Dios no los rechazó y Dios lo continuó dirigiendo. Eso hace con nosotros. Nos ha continuado dirigiendo y tenemos la seguridad que nos va a llevar a puerto seguro. Gloria sea a su nombre. La otra parte del texto dice el otro nombre por el cual se va a conocer a Jesús y dice que es Emmanuel. Entonces, preguntamos, ¿qué quiere decir Emmanuel? El cumplimiento de esa profecía se encuentra en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Oye, el mismo nombre, ¿verdad? Que traducido es Dios con nosotros. Gloria sea mi Dios. Alabado sea para siempre. Dios con nosotros significa que Dios nuevamente dejó sus vestiduras reales y se vistió con la humanidad. Vino personalmente a redimir tus pecados y mis pecados. Alabado sea mi Dios, alabado sea para siempre. Hemos presentado la primera fase, la primera etapa del plan de salvación, que es la encarnación. ¿Quieren saber las otras fases? Pues entonces te invitamos para la semana que viene. Esté con nosotros para continuar este estudio. Escrito está Lucas 4.8. Estamos en la página en Facebook, en YouTube. Activen la campanita. Nuestro texto tema:
Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Te esperamos hasta la próxima semana. Que nuestro Dios les bendiga abundantemente.